hidrología, viene del griego hidros, agua, logos, estudio. Eso es muy genérico. Así que hidrología estudia el movimiento del agua sobre el planeta Tierra. Y ese movimiento del agua se da en tres niveles: el nivel atmosférico, el nivel superficial, el nivel subterráneo, y tenemos un gran depósito de agua que son los océanos. En ese movimiento del agua hay cambios químicos, físicos, biológicos, bacteriológicos. Por lo tanto, solamente nos vamos a concentrar aquí en cantidad de agua. Hay otros cursos donde se toma en cuenta la calidad del agua. Existen interacciones, por ejemplo, la parte del movimiento atmosférico se estudia en un curso que se llama meteorología. Pero nosotros vamos a ver algunos elementos básicos de meteorología porque tenemos que concentrarnos en la parte del movimiento del agua superficial. Tenemos que ver para dónde va el agua y de dónde viene el agua. La hidrología per se se divide en dos: hidrología del agua superficial o simplemente hidrología, y hidrología del agua subterránea. Como les decía, aquí en el plan de estudio de civil es opcional, deberíamos darlo obligatorio porque es una desgracia lo que estamos haciendo. Porque ¿cuál es la solución cada vez que hay escasez de agua? Abrir un pozo. Y lo que estamos haciendo es dejándole una muy mala herencia a nuestras futuras generaciones porque estamos abusando del recurso, y eso es por falta de conocimiento. Así que no vemos aquí agua subterránea, ni tampoco vemos oceanografía. El agua subterránea se complica un poco porque está en íntima relación con la geología. Así que hay muchas disciplinas que incluyen el estudio del agua. Ecología depende del agua, todos los seres vivos dependen del agua, y tenemos múltiples usos del agua: abastecimiento de agua, recreación, navegación, irrigación, generación de electricidad, vida silvestre, etcétera, etcétera, etcétera. Para entender la geología, la hidrología, que es una ciencia empírica, muchas veces hago un repaso de la evolución de la hidrología, cómo se desarrolló esta ciencia y el estado del arte actual. Y para entenderla, pues tenemos que ver que muchas veces es de carácter empírico y no de carácter científico. Originalmente no existían civilizaciones. Las tribus eran nómadas o errantes, eran cazadoras y recolectoras. ¿Okay? Y no es hasta que empiezan a entender el movimiento del agua que ocurre un cambio. Y cuando ya entienden cómo son esos patrones climáticos, el cambio que introducen es el desarrollo de la agricultura. Porque la agricultura, para saber cuándo voy a sembrar, cuándo no va a haber agua, tengo que conocer ese movimiento del agua. Entonces, cuando ellos empiezan a comprender cómo es ese movimiento del agua, es que le permite desarrollar la agricultura. Y eso les permitió pasar de nómadas a ser sedentarios. Y empiezan a desarrollarse las grandes civilizaciones. Recuérdense que supuestamente la humanidad se desarrolló en África y luego pasó a Asia y cruzó Alaska, ya que todavía había un puente de tierra, y vino a América, etcétera, etcétera, etcétera. Así que las grandes civilizaciones que tenemos, ¿dónde están? Egipto, río Nilo. China, río Amarillo. India, Ganges. Acá en América teníamos aztecas, incas, mayas. Los mayas, hay evidencia arqueológica de que la civilización desapareció por un cambio climático, porque no pudieron sustentar a la población, porque no había agua para la agricultura, así que se dispersaron y abandonaron las ciudades. Así que ha habido evidencia arqueológica de cambios climáticos. Pero tenemos que básicamente empezamos en Egipto. ¿Y qué ocurría en Egipto? Tenemos el río Nilo.
la población, la agricultura, etcétera, y la clase gobernante siempre zánganos sin trabajar, le cobraban impuestos al pueblo para sobrevivir, el faraón y todo el séquito de gobernantes y los sacerdotes y todo lo demás. Así que los sacerdotes hábilmente reconocían el movimiento del agua de acuerdo a la astronomía y astrología. Así que desde entonces nos sembraron en los genes el miedo al agua. Cada vez que ustedes le mencionan agua, enseguida le entra el hielo. Eso viene desde la época de los egipcios. ¿Por qué? Porque hábilmente los sacerdotes, para asustar al pueblo, para que pagaran el impuesto, observaban que cuando la estrella Sirio, que es la estrella más brillante del cielo, amanecía, porque no siempre sale al mismo tiempo en las noches, depende de la época del año, cuando la estrella Sirio amanecía en el cielo al amanecer, decían y asustaban al pueblo: los dioses nos van a castigar con una gran inundación, paguen su diezmo para que la inundación no sea tan severa. Y efectivamente un par de semanas después venía el río Nilo y crecía y arrasaba con todo el mundo que estaba ahí en la planicie de inundación. Y dije: ¿y estos sacerdotes cómo diablos van a pronosticar que el río va a crecer? Y volvía el siguiente año, cuando veían a Sirio: hey, el río va a crecer, paguen su diezmo. Y así se pasaron todo el tiempo. Okay. Pero ellos asociaron el patrón climático con las estrellas. ¿Y qué pasaba cuando Sirio salía en la madrugada? Venía el deshielo de primavera, y cuando venía el deshielo de primavera, toda esa agua que había caído en forma de nieve en el invierno se derretía. ¿Y a dónde iba a dar? Al río Nilo. Inundaba todo eso. El río Nilo era vida, porque cuando inundaba traía sedimentos, y esos sedimentos hacían que la tierra era muy fértil después que el agua bajaba. Pero ellos cobraban al pueblo que sembraba, y ellos no hacían nada, y así se pasaba. Okay, así es que tenemos ese problema en muchas áreas. Todavía en partes de Bangladesh la población está en las planicies de inundación, y hay ese problema de que si usted está en la planicie de inundación y el río crece, pues hay pérdida de vidas humanas, pérdida de bienes materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Después de los egipcios vienen los griegos, que son los que tratan de estudiar y darle una explicación a estos fenómenos. ¿Okay? Pero las explicaciones de los griegos a veces no son muy exactas o son un poco rudimentarias. Así que entre ellos tenemos los escritos, por ejemplo, de Aristóteles. Y Aristóteles observó un fenómeno que ahora mismo usted puede desarrollar en cualquier momento. Usted coloca una jarra de vidrio en la nevera ahí todo el día y la saca y la pone sobre la mesa. ¿Qué ocurre en el exterior de la jarra? No suda, solamente los seres vivos sudan. La jarra no puede sudar, no es un ser vivo. ¿Qué ocurre? La humedad en el ambiente, que usted no la ve, se condensa alrededor de un cuerpo frío. Así que cuando usted saca esa jarra que está fría y la pone sobre la mesa, la humedad que hay en el ambiente se condensa alrededor de ese cuerpo frío. Decimos que suda, técnicamente es incorrecto. ¿Ok? Bien. Así que, ¿qué observó Aristóteles? Que cuando usted subía a las montañas, la temperatura disminuía. Así que Aristóteles dijo que las fuentes de agua, las lluvias y todo lo demás, provenían de que al enfriarse el ambiente, el agua se condensaba y daba origen a esa lluvia y todo lo demás. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los seres vivos necesitamos agua, y sin agua no podemos vivir. Así que ellos trataban de explicar. ¿Qué otra cosa observó Aristóteles? Que no tiene que ver mucho con la hidrología, pero sí tiene que ver con el comportamiento humano. ¿Y qué observó?
que los seres humanos somos dados a contaminar todo lo que encontramos, tirar basura por todos lados. Así que Aristóteles observó que la gente iba a los cuerpos de agua, se bañaba, hacía sus necesidades en el cuerpo de agua y demás, y cuando llegaba otro, ¿qué encontraba? Que el agua estaba sucia, con caca y todo lo demás, y que ya no la podías usar. Así que Aristóteles dijo, cuida el recurso, porque si ensucias el agua hoy, ¿dónde vas a encontrar agua limpia mañana? Cada vez que la usamos, la contaminamos. Entonces, le afectamos la calidad. Otra explicación que era media extraña, ya no era para el origen de las lluvias, sino para el origen de los ríos. ¿Y qué ocurría en el área de Grecia? En el área de Grecia hay muchas cuevas, y cuando la gente entra a las cuevas, encontraba ríos o lagos de agua dentro de las cuevas. En aquel tiempo se pensaba que el planeta Tierra era plano. Así que, ¿qué dijo Homero? Famoso Homero. Todavía leen la Ilíada y la Odisea, o ya no los torturan con eso. Bien, un poeta griego ahí que escribió la Ilíada y la Odisea. Así que Homero dijo, las montañas, la tierra ejerce una presión sobre el agua, y eso hace que el agua salga a través de un ojo de agua y se produzca un manantial y venga una corriente superficial de agua. ¿Los ríos de dónde vienen? Del agua subterránea que se ha acumulado en el suelo. De ahí vienen los ojos de agua y de ahí nace el agua. Así que los griegos trataron de estudiar y darles una explicación a de dónde viene el agua. El agua la necesitamos, ¿de dónde viene? Así que ellos, de manera muy rudimentaria, trataron de explicar uno que otro fenómeno. Después de los griegos vienen los romanos. Los romanos fueron dados a no hacer investigaciones científicas, sino a tomar el conocimiento de todas las otras civilizaciones, de todas las áreas que ellos invadieron, expandieron el imperio. Así que, ¿qué observaron los romanos? Si yo vivo en una planicie de inundación, voy a tener el problema de que me inundo. Bueno, ya no voy a hacer mis centros urbanos, mi población no la voy a hacer en la planicie de inundación, la voy a colocar por allá, pero voy a tener un problema. ¿Cuál? La gente está allá y el río está acá. No voy a tener a la gente todos los días viajando de allá acá a buscar agua, sino que voy a construir un acueducto para llevarle el agua a la población. Hasta el día de hoy viene ese concepto de los romanos de llevar al acueducto a los centros urbanos para que los centros urbanos no se vean afectados por las inundaciones anuales producidas por el patrón climático y todo lo demás. Hasta el día de hoy todavía tenemos distribución de agua. Aquí en la ciudad de Panamá es un desastre, fugas por todos lados, pero bueno, eso viene de los romanos. Aparte de eso, ¿qué observaron los romanos? En aquel tiempo pues no había distribución de agua doméstica, sino que eran fuentes públicas y la gente iba a la fuente en la ciudad a recoger. Y de ahí viene el nombre de fontanero, que en la actualidad a ese profesional incorrectamente, ¿qué nombre le damos? Plomero. Ya nadie trabaja con plomo, ahora es PVC y todo lo demás. ¿Okay? Pero en un tiempo, cuando las tuberías eran de hierro fundido, había que soldarlas con plomo, y por suerte quitaron eso porque el plomo produce cáncer. Bien, pero le seguimos dando el nombre de plomero, pero el nombre original fue fontanero, el creador de fuentes. Y ellos observaron los romanos que después que usábamos el agua en los baños públicos y demás, el agua la contaminábamos, y ¿qué teníamos que tener? Descartar esa agua y llevárnosla ya como aguas residuales o aguas servidas, que anteriormente le dábamos el nombre de aguas negras, y ahora políticamente no es correcto llamarle aguas negras. ¿Okay? Aguas residuales o aguas servidas. Así que de los romanos heredamos esas dos cosas. Uno,
que hay que llevar el agua a la población no debe estar en la planicie de inundación, y dos, que después que hemos usado el agua hay que construir un sistema de alcantarillado para descartar esas aguas residuales o aguas servidas. Y hasta el día de hoy, ¿cómo financiaban los romanos eso? Cobraban impuestos. Y venía el acueducto principal por aquí, y venían estas cosas así, o venían estas cosas así. Y llegaba el inspector y medía esta área aquí, y en función de esa área cobraba impuestos, porque se pensaba que el caudal era proporcional a él área. Así que este y este pagaban menos, este pagaba más, este y este sacaban la misma cantidad de agua. Así que siempre había juegos basados en observación, que si yo me conecto así y luego hago una expansión, voy a sacar más agua, pero voy a pagar menos. Aquí el sistema actual es usar medidores, pero penalizamos a quién, a las residencias unifamiliares que tienen medidores, porque los edificios tienen medidores. Ningún edificio en Ciudad de Panamá tiene medidores. El IDAN, en función de cuántos apartamentos hay en el edificio, le pone una tarifa fija a cada edificio en Panamá. Hay otros negocios, lavacarros, que tampoco tienen medidores. Entonces aquí en Panamá tenemos el deshonor de ser uno de los países que tenemos el consumo per cápita de agua más grande del mundo. El promedio anda alrededor de 80, nosotros andamos como en 120 galones por persona por día. ¿Y por qué? Porque si no me miden el agua y me cobran una tarifa fija, yo hago con el agua lo que me da la gana, ¿sí o no? Entonces no tenemos esa conciencia del uso del recurso, y por eso ustedes ven en este país la cantidad de gente que no tiene agua y otros que tienen agua felices y contentos y la botan, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el cobro de eso viene de los romanos. Ahora mismo tenemos un mal sistema de cobro aquí en Panamá. El agua es extremadamente barata y otros no pagan en función de la cantidad que usan, sino simplemente pagan una tarifa fija. Así que el sistema tarifario es deficiente y eso no les permite ahí. Y eso viene desde acá, desde los romanos, todo basado en observaciones. ¿Okay? En los romanos hay un señor Marcus Vitruvius que recoge el conocimiento de los griegos, los persas, los egipcios y todo el área del Mediterráneo, y crea una enciclopedia de ciencias e ingeniería en 8 tomos, y en el último tomo lo dedica al tema de agua. Y él recoge lo que tenían los griegos, uno aquí aislado, otro allá, y lo pone todo junto y define lo que hoy se conoce como el ciclo hidrológico, es decir, el movimiento del agua completo sobre el planeta, que está formado básicamente por 6 procesos: precipitación, evaporación, transpiración, infiltración, escorrentía superficial y flujo de agua subterránea. Son los 6 procesos principales. Así que él reunió el conocimiento de varias civilizaciones, lo puso todo junto, y en ese tomo explica no solamente cómo se construyen los acueductos, no solamente cómo se construyen los alcantarillados, etcétera, etcétera, cómo se construyen las fuentes, sino también da la explicación del movimiento del agua en el planeta Tierra. Así es que el ciclo hidrológico viene de los romanos, pero no fue obra de Vitruvius. ¿Qué fue Vitruvius lo que hizo? Recogió conocimientos aislados y lo puso todo junto. ¿Okay? Después de los romanos, con la caída del Imperio Romano, viene una época de oscurantismo, especialmente en Europa, y se dan grandes problemas de salud en Europa, porque Europa es asolada por pestes de todas clases. ¿Okay? Y no sabían de dónde venían las pestes.
la mayoría de las pestes tenían una propagación de bacterias y virus a través del agua. Y venían distintas pestes y acababan con la población. Y ahí entonces empezaron a darse cuenta de algo. Y viene la separación de hidrología superficial, hidrología del agua subterránea. Y es que encontraban que las fuentes de agua subterránea eran menos propensas a contaminarse que las fuentes de agua superficiales, y el que tenía una fuente de agua superficial se enfermaba con mayor facilidad que el que tomaba agua del subsuelo. Así que preferían construir pozos y sacar agua del subsuelo, pero no en todas áreas había la facilidad de tener pozos, porque los pozos dependen de la formación geológica del suelo y solamente hay agua donde tenemos un acuífero. Si no hay acuífero podrás hacer el pozo que quieras y no vas a encontrar agua. Así que ahí viene ese problema de que ya más o menos empíricamente dicen, bueno, esta agua y esta otra agua son aguas transparentes, cristalinas, pero esta mata y aquella no mata. Entonces vamos a ver esas cosas. De ahí empiezan a ver la necesidad de que, ¿cómo hago para que el agua no transporte y mate a la gente? Entonces viene el primer intento de potabilización del agua. Así que, ¿cuál es el primer intento de potabilización del agua? Se da en las abadías y monasterios. Y los curas estaban felices y no se enfermaban, iba a darle los santos óleos a los moribundos y no se contaminaban. ¿Y por qué? Porque no tomaban agua. ¿Qué hicieron los curas? Para atraer a gente del cura que fueran célibes, tenían que tener un atractivo. ¿Y cuál era el atractivo? Los curas resucitaron una vieja receta egipcia de cerveza. Véase que las cervezas más antiguas vienen de monasterios. Todavía hay abadías de 1200 los que haciendo cerveza. Así es que los curas resucitaron la receta de los egipcios de hacer cerveza y no tomaban agua. ¿Por qué? Porque el alcohol mataba los virus. Entonces ellos no tomaban agua, tomaban cerveza y estaban felices y contentos, dando extrema unción a la población que se estaba muriendo de toda clase de peste. Y allá dije, hey, voy a hacerme cura, practico el celibato entre comillas y me dan cerveza gratis por ser cura. Pero es un intento de que el agua tiene algo, no sé qué, pero si tiene alcohol no me mata. Los chinos no tenían ese problema. ¿Por qué? Porque los chinos no tomaban agua cruda. ¿Qué hacían los chinos? Hervían agua para hacer té. Ellos no tenían ese problema. Y no es hasta Marco Polo y los viajes de los ingleses allá que entonces ya por los 1700 no traen el té a Europa y empiezan a hervir el agua, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero véase todo cómo se va adquiriendo ese conocimiento de manera empírica. De manera empírica. Y entonces cada vez que surge algo viene una necesidad de algo. Entonces viene después ya el oscurantismo de la Edad Media, viene el Renacimiento, y en el Renacimiento viene el señor Leonardo da Vinci, y Leonardo da Vinci ya no dice esto. ¿Qué dice Leonardo da Vinci? Introduce de manera rudimentaria, basada en observaciones, una forma muy rudimentaria de la ecuación de continuidad, caudales, velocidad por área. Esto lo podíamos medir fácilmente con los conocimientos de geometría desarrollados por los egipcios y los griegos, pero entonces Da Vinci surge esta inquietud de cómo determino la velocidad. Es decir, el caudal no solamente depende del área, también depende de otro elemento que es la velocidad. Da Vinci no dijo cómo medir la velocidad, solamente que el caudal era velocidad por área. Entonces la gente queda pensando, entonces, ¿cómo determino la velocidad?
Pero vienen los desarrollos, viene el señor siglo XVII, señor Perrault. ¿Y qué hizo el señor Perrault? Él observaba que vivía en París, a la orilla del río Sena, que cuando llovía en las montañas, 2 o 3 días después el río Sena crecía. Empieza a determinar causa y efecto, a resucitar lo que Vitruvius había escrito en el tomo 8 de la Enciclopedia del Conocimiento Científico de los Romanos. Así que Perrault empieza a tratar de cuantificar esas cosas y a ver que el agua que cae después va a ir a dar al río Sena. En la actualidad eso se define como coeficiente de escorrentía, y en hidrología es muy típico usar coeficientes de escorrentía, y todos tienen la letra C, y para que ustedes no se confundan, yo me he tomado la libertad de ponerle subíndices, C sub R. Y C sub R es igual a la cantidad de lluvia que cae y la escorrentía superficial, es decir, que la escorrentía superficial es un coeficiente por la cantidad de lluvia que cae, en términos actuales. Y ese coeficiente de escorrentía varía entre 0 y 100%, es decir, esto es lo que viene del nivel atmosférico y esto es lo que se queda en el nivel superficial, y al resto del agua se le llaman pérdidas hidrológicas. Es decir, cayó agua de la atmósfera, parte se infiltra, parte queda sobre la superficie. Ese coeficiente varía de acuerdo a la geología del suelo, el uso del suelo, la pendiente del suelo, la topografía del suelo, la cubierta vegetal del suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Es variable. Y también varía según la estación del año, porque también depende del contenido de humedad del suelo. No es lo mismo una lluvia ahora en abril que una lluvia en octubre. ¿Cuál es la diferencia? Que en octubre ya la estación lluviosa está bien avanzado y el suelo está saturado de agua. Ahora en abril el suelo está seco, así que si llueve ahora el suelo absorbe más agua y queda menos agua para la escorrentía superficial. Así que ¿cuándo se producen la mayoría de las inundaciones en Panamá? En el final de la estación lluviosa, octubre, noviembre, y casi que no hay inundaciones en abril, aunque caigan lluvias torrenciales. Y la diferencia es cómo se va a distribuir esa agua. Así que ese coeficiente es variable. Entonces el señor Perrault dice, bueno, tengo que medir esto, es una necesidad, medir la lluvia. Y en función de cuánta lluvia cayó, así mismo puedo saber cuánta agua va a llegar al río Sena. ¿Y qué observó? Todo basado en observaciones, que alguien había tirado una tinaja por ahí. Y cuando llovía, ¿qué le pasaba a la tinaja que estaba por el campo? Se llenaba de agua. Y al llenarse de agua dice, yo puedo medir esto, P, puedo medir el tiempo y vamos a tener una intensidad de lluvia P entre T. Cuánto demoró la lluvia, cuánta agua se acumuló, y esto da origen a un instrumento que en la actualidad recibe el nombre de pluviómetro o de pluviógrafo. La diferencia es que el pluviómetro, que ya es medio obsoleto, requiere un observador humano, mientras que el pluviómetro registra la cantidad de lluvia de manera mecánica. Así que todo basado en alguien tiró una tinaja, una lata por ahí, porque no había lata en aquel tiempo, eran más o menos tinajas de barro, etcétera, etcétera, y él observaba que el agua se acumulaba. Para ese tiempo ya empieza la imprenta. ¿Cuál es el libro más popular impreso en esa época? La Biblia. Así que en el Antiguo Testamento tenemos un
hecho notable que es el diluvio. Así que nuevamente vienen los curas a hacer lo mismo que hacían los egipcios. Hay que asustar a la gente para que paguen el diezmo. ¿Okay? Así que, ¿qué dijeron? Toda esta lluvia que cae sobre Europa va a dar al mar Mediterráneo y los dioses nos van a castigar y el mar Mediterráneo va a subir y nos vamos a inundar. Pague su diezmo para que la inundación no sea muy severa. El mundo asustado. Pagar siempre asustado. Y como en la genes ya nos codificaron, te mencionan agua, te da hielo. Bien. Ok, bien. Así es que la gente asustada va a haber otro diluvio. Esa agua viene, llueve y va al Mediterráneo, nos vamos a inundar. Para esa época, cualquiera persona que dijera algo contrario a la iglesia, llegaba a la Inquisición y ¿qué hacía? Lo quemaban vivo. Así que todo el mundo, nadie, excepto Martín Lutero, que vino con la Reforma, porque la iglesia cobraba indulgencias para que tu alma se salvara. ¿Y quiénes eran los únicos que podían pagar indulgencia? Los ricos. No importa si matabas, robabas, pagabas tu indulgencia a la iglesia y estaba salvada tu alma. Bien, ok. Excepto que para esa época llegó el amigo Enrique VIII en Inglaterra, que quería divorciarse y la iglesia no lo divorciaba, así que separó la iglesia de Roma y creó su propia iglesia anglicana. Así es que viene un señor de nombre Halley, conocido por ser astrónomo, y hay un cometa que lleva su nombre. Así que, ¿qué observó Halley? Que ese recipiente que había visto Perrault lleno de agua, días después, ¿qué le pasaba al agua? Desaparecía y se evaporaba. Eso da origen a un instrumento que le llamamos ahora mismo tanque evaporímetro. Y como Halley estaba en Inglaterra y estaba fuera del alcance de la Inquisición y no había Interpol y alerta roja ni nada para que lo agarraran y se lo llevaran. Okay. Así que él estaba en libertad de contradecir a la iglesia católica. ¿Y qué dijo Halley? Se puso a evaluar esas cosas y dijo, oh, no problema. Es cierto, el agua de lluvia cae y se correntía al río, va a dar a la mar Mediterráneo, pero el agua no se acumula ahí, se evapora. Y él cuantificó la cantidad de lluvia que caía con la cantidad de agua que se evaporaba, hizo sus cálculos y encontró que había un equilibrio, por lo tanto el mar Mediterráneo no iba a subir y los curas le entró el hielo ahí. Dije, y ahora, ¿qué cuento le echamos a la gente para que nos pague el viaje? Vamos a ver, pero véase, todo basado en observación. Y eso pues, tenemos que los tanques vaporímetros al día de hoy son ampliamente utilizados. ¿Okay? Ampliamente utilizados. Pero él pues simplemente dice, bueno, están asustando a la gente. Eso no es cierto. En la actualidad tenemos un problema. ¿Cuál es? Que por el calentamiento global los polos se están derritiendo y el nivel del agua está subiendo. Lentamente, pero está subiendo. Así que si quieren conocer la Hunayala ahora, porque dentro de unos 2 siglos a lo mejor las islas esas ya no van a existir, van a estar la agua. ¿Estamos bien? Okay. Pero no lo vamos a, no va a ser algo drástico como un terremoto que es repentino y drástico, es algo que va ocurriendo de manera gradual. Nuevamente viene la contaminación. Seres humanos somos dados, usamos algo y después tenemos algo que no le vemos utilidad y lo descartamos. Así que viene un señor de nombre Marriott. Y Marriott era aficionado al dios Baco, el
dios de la bebida. Así es que no había internet, no había televisión, no había cine. María vivía en París, a la orilla del río Sena, así que le gustaba tomarse su botellita de vino y después que se acababa la botellita de vino le ponía el corcho y la tiraba al río. Y cuando la tiró al río veía que la botella flotaba y que el río se la llevaba. Entonces, inspirado en Q igual a V por A, busca a sus amigos, aquí hay un puente, aquí hay otro puente, por aquí está el río Sena, así es que tira la botella aquí, conocen esta distancia, y le dice, ahí va, y este de acá agarra su reloj de arena y que mide tiempo. Así que cinemática, movimiento rectilíneo uniforme, velocidad que es. Pero le surge un problema. ¿Cuál? Que si yo tiro la botella aquí, tengo una velocidad. Si yo tiro la botella aquí, tengo otra. Y si la tiro por acá, tengo otra y no mido lo mismo. Porque la corriente no tiene la misma velocidad. Entonces ya surge ese problema de que esto no lo voy a poder medir porque no tiene un valor único, tiene múltiples valores. Y un día gritó al que estaba acá, una ballena. Y de acá estás loco, en el río Sena no hay ballena. No, que la botella ballena de vino, no que es un mamífero. Una ballena. Bien, pero hicieron múltiples mediciones. En la actualidad esto da origen a un proceso muy rudimentario y barato que se llama aforo por flotadores, y cualquier objeto que flota, una pelota de tenis, le va a permitir medir eso. Es para obtener la velocidad media, se hace un promedio de velocidades y todo lo demás. Eso lo van a hacer en el curso de mediciones hidrológicas y ambientales, y van al río Mamoní y van a hacer mediciones. ¿Estamos bien? Pero todo inspirado en el dios Baco. En la actualidad tenemos algo así como que la velocidad media es un coeficiente, otro coeficiente más, de velocidad superficial por la velocidad superficial. Ese coeficiente de velocidad superficial varía dependiendo de si hay viento o si no hay viento, y si hay viento, en qué dirección sopla el viento. Cuando no hay viento, el coeficiente de velocidad superficial es 0.85, pero es variable. Así como el coeficiente de correntía superficial también, todo es variable. Pero todo lo ajustamos en hidrología por medio de un coeficiente. La velocidad superficial la medimos y queremos entonces calcular la velocidad media y le ponemos un coeficiente ahí para ajustar, etc. Pero por lo menos surge ya una manera de medir velocidad. Pero entonces sale otro problema. La velocidad que mido no es constante, es variable. ¿Okay? Seguimos entonces al siglo XVIII. En el siglo XVIII vienen cosas interesantes. Aparece el teorema de Bernoulli. Y eso da origen a una gran discrepancia, porque Bernoulli es teórico para fluidos ideales, y cuando hacemos mediciones, los fluidos no son ideales, los fluidos son reales. Así que se desarrollan dos ciencias separadas, la hidráulica y la hidrodinámica, y no se ponen de acuerdo. La hidráulica basada en mediciones reales, la hidrodinámica basada en cálculos matemáticos, y no coinciden.
una gran discrepancia entre lo teórico y lo práctico. Pero por lo menos ya hay un intento de describir matemáticamente el comportamiento del movimiento del agua. Allí aparece el tubo de Pitot conocido por todos ustedes. Y Pitot complica más las cosas. ¿Y por qué Pitot complica más las cosas? Aquí está la sección transversal del río. ¿Por qué razón? Porque si yo coloco mi tubo de Pitot aquí, mido una cosa, y si lo coloco acá, mido otra, y si lo coloco aquí, otra, y al final, ¿qué tengo? Que esto hace así. No solamente tenemos una velocidad superficial variable, porque si la mido aquí es una, aquí es otra y acá es otra, sino que no solamente la velocidad cambia en el ancho, también cambia en la profundidad. Y entonces, ¿cuál es la velocidad media? Caudal, velocidad por área, y cada vez surgen más dudas y más incertidumbres sobre qué hacer. Ya ustedes saben de mecánica de fluido, porque al final en el siglo XX se combina la hidráulica con la hidrodinámica y da origen a la moderna mecánica de fluido, donde ya se unifican teorías y demás. Ya ustedes saben, por ejemplo, que la velocidad media no se puede medir, solamente se puede calcular. Y ustedes saben de fluido, por ejemplo, que V es la integral de U por 1 de A entre eso es en 1D. En 2D es un doble integral y se pone la cosa simpática. Así es que la velocidad media no se puede medir, solamente se puede calcular. Porque al medirla, cambia en ancho, cambia en profundidad. Pero el tubo de Pitot fue un gran adelanto. Aquí mi tubito de Pitot. Lo sube aquí y esta distancia H es igual a U al cuadrado entre 2G. Bien. Así es que como la velocidad media no se puede calcular, llegó otro señor en París, a la orilla del río Sena, de nombre Chessy. Y viene un gran adelanto a la hidráulica fluvial y aparece la ecuación de Chessy, V igual, otro coeficiente más. Vamos a ponerle C de Chessy por raíz de radio hidráulico SF. Entonces ya la velocidad media no la voy a medir, la voy a calcular en función de radio hidráulico, que ya ustedes saben que es área entre perímetro, los elementos geométricos de la sección del río, y SF, que es la pendiente, y usaban SF igual a S sub 0 igual a SF, la pendiente del río, y este coeficiente de Chessy variaba según el río. Y ya tenemos un gran adelanto, una fórmula que me permite calcular la velocidad media sin tener necesidad de estar midiendo velocidad. Así es que eso ayuda grandemente a desarrollo de lo que se conoce como la hidráulica fluvial. Y en los ríos pues estamos en el movimiento del agua. Ya sabemos que el agua cuando llueve se mueve sobre el terreno y eventualmente va a dar al río, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Muy bien? Ok. Así que se van desarrollando fórmulas basadas en necesidades. Porque si hubieran podido medir esto directamente, Chessy no hubiera tenido ningún uso, ¿sí o no? Pero como no lo podía medir, entonces tengo que calcularlo. ¿Cómo lo puedo calcular? Bien.
Así que pasamos del siglo XIX. Allí hay una marcada diferencia entre la hidrología superficial y la hidrología subterránea. Como la gente prefería agua de pozo porque se contaminaba menos, no es hasta 1930 y pico, 1940, 30 y algo, que tenemos un tratamiento efectivo del agua potable. ¿Cuál es el primer tratamiento efectivo del agua potable? ¿Qué le echamos al agua para hacerla potable? ¿Ah? Cloro. Pero todavía antes seguíamos tomando agua y no todo el mundo tomaba té con agua hervida. Cuando agua hierve el agua dicen que sabe media rara. No sé. Bien, entonces como sabía media rara, para disfrazarle el sabor, los chinos le echaban una gotita de té ahí para que tuviera sabor agradable. Así es que hay un abuso del agua subterránea, los pozos se empiezan a agotar y todo lo demás, así que empieza un estudio del agua subterránea. En el siglo XIX aparece la ley de Darcy de flujo poroso, no sé si la vieron en suelo o en geología. ¿Vieron a Darcy? Se estudia ampliamente en hidrología del agua subterránea, pero aparece en suelos, aparece en geología, aparece el teorema de Dupuytren y la ecuación de flujo capilar de Hagen-Poiseuille, que la vimos en mecánica de fluidos cuando vino flujo laminar. Pero es el estudio del flujo del agua en medios porosos, cómo se mueve el agua en el subsuelo, porque por el abuso empezaron a secarse los pozos y la gente confiaba mucho en el agua subterránea porque era menos propensa a que la gente se enfermara. Para este siglo tenemos construcción de ferrocarriles. En Norteamérica se construyó el ferrocarril transcontinental en 1869, según ellos fue el primero. Le gané una apuesta cuando estaba en Sacramento, porque fui al Museo del Ferrocarril y ellos se jactaban de que el de ellos era el primero de 1800. Y le digo, ve acá en Panamá en 1855, ustedes mismos, los gringos, construyeron un ferrocarril del Atlántico al Pacífico. No, que no. Digo, bueno, vamos a escribirle al Congreso de Estados Unidos. Así que le escribimos a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Y la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos certificó que el primer ferrocarril del Atlántico al Pacífico fue en Panamá en 1855. Y se lo restregué en la cara, mira. ¿Y qué siguieron diciendo? Que el de ellos fue el primero. Digo, la distancia a las 80 kilómetros, 50 millas de Panamá no tiene que ver con los miles de millas. Digo, el de ellos fue una monstruosidad comparado con el de aquí, pero no fue el primero. Y cuando ellos estaban ahí, los trabajadores gringos que no servían para nada. ¿Quiénes construyeron el ferrocarril? Los chinos. ¿Y por qué los gringos no servían para nada? Pasaban con diarrea. ¿Y por qué se pasaban con diarrea? Porque tomaban agua de cualquier charquito que encontraban. Y los chinos usaban esa misma agua de ese mismo charquito, pero ¿qué hacían? La hervían y tomaban té, le echaban sus hojitas ahí para disfrazar el sabor, mientras que los gringos andaban con diarrea y muriéndose de cuanta locura. Los chinos fueron los únicos que aguantaron el trabajo, no porque fueran más fuertes o más grandes, sino porque no tomaban agua cruda. ¿Vamos bien? Así que para Panamá, para esa época, también no llegaron chinos para construir el ferrocarril aquí en Panamá. En esa época tuvimos la primera invasión de chinos aquí en Panamá. ¿Vamos viendo? Ok. Así es que el desarrollo de agua subterránea también viene la necesidad de poder tener datos hidrometeorológicos, porque en Estados Unidos apenas el ferrocarril estaba incipiente, el mayor medio de transporte era el transporte fluvial, barcos con paletas de ruedas, y esos barcos tenían un problema porque los ríos
crecían y no sabían cuándo el río iba a crecer y cuándo no, y en la estación seca el nivel bajaba y los barcos encallaban, y en la estación lluviosa los barcos se hundían. Así que llegan dos señores, Humphreys y Abbott, y establecen las bases de lo que hoy se conoce como el USGS, United States Geological Service, donde empiezan a recolectar datos meteorológicos y datos de lluvia, de caudal, temperatura, viento y todas las variables meteorológicas empiezan ellos a determinar. Pero ellos fueron en 1860 y pico. En Panamá tuvimos el efecto anterior. ¿Y cuál fue en 1850, cuando empezó el ferrocarril? ¿Cuál fue el gran problema del ferrocarril? Que como no había datos del río Chagres, puentes que le ponían al río Chagres, crecía el río y se lo llevaba. Así es que no había datos de lluvia, ni de caudales, ni nada. Así es que Panamá también contribuyó a ese problema aquí con la construcción del ferrocarril. Así que ellos allá deciden para la fluvial que hay que recoger datos y con eso hacen pronóstico de si está lloviendo 2 semanas después va a llegar la inundación por acá, no navegues en el río porque va a estar crecido. Así es que ellos establecen las bases y a nivel mundial pues se usan esas recomendaciones de ellos para recoger esos datos meteorológicos por la necesidad de poder tener una navegación segura en los distintos ríos, porque todavía el ferrocarril, las diligencias y todo lo demás era extremadamente costoso. La manera práctica de llevar grandes cantidades de bienes y servicios era a través de los ríos. Aquí aparece entonces como necesidad de medir el caudal del río. ¿Se imaginan ustedes con un tubo de pitón midiendo el caudal del río Mississippi? Imposible. Así que llega un señor de nombre Price y establece lo que se dice un medidor de corriente. Todavía no había electricidad en ese tiempo. A ese medidor de corriente ahora le tenemos que llamar medidor de corriente de agua, porque si usted dice medidor de corriente en los tiempos actuales, lo primero que piensa es un medidor de corriente eléctrica. Así que él viene con el medidor Price, un medidor de copas, y con ese medidor se puede determinar efectivamente la velocidad local de las distintas corrientes de agua. Okay, entonces lo miden en ancho y en profundidad y sacan un promedio. Más adelante en este curso vamos a hacer el cálculo de un aforo utilizando datos de velocidad recolectados con un medidor de Price. Nosotros aquí le damos el mal nombre de molinete, pero molinete, si usted entra en otras partes del mundo, es un molinillo para moler café. ¿Okay? Así que el término más adecuado sería medidor de corriente de agua. Bien. En esta época también viene la evolución de Chessy. Ya no aparece Chessy, fue muy popular Chessy, muy difícil de usar. Y viene el señor Manning, que determina una forma práctica de evaluar el coeficiente de Chessy. Viene la fórmula que le llamamos fórmula de Manning. Para hacer honor a la justicia, yo le llamaría Chessy-Manning, porque Manning lo único que hizo fue determinar el coeficiente de Chessy, pero no le llamamos Chessy-Manning. No había derecho de autor en esa época ni nada de eso, así que le llamamos fórmula de Manning. Y la fórmula de Manning al principio, por ser muy sencilla, no la querían aceptar, hasta que en 1923 el camarada Strickler demostró que la ecuación de Manning es válida, y por eso los países de la influencia soviética no le llaman Manning, le llaman Strickler. ¿Okay? Y de este lado le llamamos Manning, y del otro lado, de la antigua cortina de hierro, le llaman Strickler. Bien, allí aparecen ya instituciones como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, como el US Geological Service, que ya se los mencioné, etc. El Weather Bureau. Así que llegamos al siglo XX. El siglo XX empieza de 1900 a 1930. Se llama el periodo de empiricismo.
¿Por qué razón? Porque ya tenemos un pocotón de datos meteorológicos. Así es que la gente empieza en ese periodo de empiricismo a sacar fórmulas empíricas, toda clase de fórmulas. La mayoría de estas fórmulas empíricas no funcionaban porque o eran válidas en mayo y en octubre no servían. O eran válidas en California y no servían en Nueva York. Así que no eran fórmulas de carácter general, más bien eran de uso local y dependía de la estación, invierno, verano, estación lluviosa, estación seca, primavera, otoño, qué sé yo. Así que hay un incremento en fórmulas y la gran mayoría de estas fórmulas no eran de carácter general. Aparece aquí que ya viene la electricidad y con la electricidad la manera original era generación hidroeléctrica y para generar electricidad de manera hidroeléctrica tengo que crear embalses. Los primeros embalses se rompieron, causaron inundaciones catastróficas, así que el gobierno de Estados Unidos establece el US Bureau of Reclamation para definir reglas generales que todo el mundo use para que las presas no se rompan, no aguanten el embalse y todo lo demás. Ahí entonces surge la necesidad de algo, y es que cuando yo tengo estas presas, estos proyectos de presas, la teoría no es suficiente para analizar el proyecto, entonces surge una necesidad. ¿Cuál es la necesidad que surge? ¿Cómo hago el estudio de esa presa? Entonces, el cuerpo de ingenieros establece un laboratorio en Waterways Experimental Station, o WES, en Blacksburg, Virginia, Universidad de Virginia, donde se define el uso de modelos físicos. Es decir, voy a hacer un proyecto, un puerto, una presa, una esclusa. La teoría actual no es suficiente para poder estudiar eso. Entonces, ¿cómo sé cómo se va a comportar eso? Voy a hacer un estudio en un modelo físico y en ese estudio del modelo, ensayo de modelo y prototipo, estudio el modelo y con eso defino cuál va a ser el comportamiento del prototipo, y eso fue definido en 1928. Pero véase que tenemos algo antes de 1928 aquí en Panamá. ¿Qué tenemos? Canal de Panamá de 1904 a 1914. Los ingenieros que diseñaron y construyeron el canal o estaban bendecidos por Dios, o tenían una excesiva confianza en lo que estaban haciendo, porque no había teoría. Mecánica de suelo todavía no existía. Cuando vinieron los franceses aquí se llevaron una super sorpresa, porque excavaban, llovía y se derrumbaba. Escarbaban, llovía y se derrumbaba. Mecánica de suelo desconocido. Ellos venían de construir el canal de Suez, donde la geología era totalmente distinta. Y cuando llegan acá al trópico, desastre no visto. Así es que los ingenieros no tenían ni teoría, ni ensayo de modelos, ni nada, y cómo hicieron el canal original de esclusa, y está funcionando todavía. Así que o tenían excesiva confianza o estaban bendecidos por Dios, pero ensayos de modelo, cero obrero. En la actualidad es obligatorio el uso de ensayo de modelo en cualquier obra de esta naturaleza que implique agua. Bien. Panamá tenemos otras contribuciones a nivel mundial. Cuando llegaron los franceses aquí, había una enfermedad muy típica, que era la fiebre amarilla y la malaria. Así que le dimos nombre a nivel mundial a la enfermedad. Los franceses pensaban que el agua nauseabunda, que es producto de la descomposición de materia orgánica, cuando se descomponía y usted la revolvía, pasaba por ahí y despedía vapores nauseabundos, y a eso le llamaban mal aire. Aire malo. Y ellos pensaban que la gente que respiraba ese aire nauseabundo se enfermaba, y a la enfermedad le dieron el nombre de malaria.
Y malaria se llama a nivel mundial y salió ¿de dónde? Porque los franceses erróneamente, y no es hasta la guerra hispano-norteamericana en 1898-99 que Gorgas, aquí tenemos el hospital Gorgas descubre que es el mosquito el que transmite la fiebre amarilla y la malaria y todo lo demás. Así que cuando los norteamericanos vienen a construir el canal, lo primero que hacen no es construir el canal, que es hacer un saneamiento. Hacer un saneamiento y eliminar los mosquitos, porque la gente no se muera, porque con los franceses se murió un montón de gente por efecto de esta enfermedad. Aparte de eso, no había sistema de distribución de agua, tenías tus barriles de agua en tu casa y en esos barriles de agua crecían los mismos mosquitos. Es más, para que las hormigas no se subieran a la mesa, le ponían recipientes con agua en la pata de la mesa y ahí crecían los mosquitos. Ahora mismo seguimos teniendo el mismo problema, ya no es Anófeles, ahora ¿qué mosquito es? Aedes aegypti, chikungunya y todo lo demás, y seguimos con el problema de los mosquitos. ¿Okay? Así que ellos hicieron un problema y el saneamiento incluía la recolección de los desechos sólidos. Así que en Panamá la Real Academia aceptó el nombre. ¿Cómo le llamamos al recipiente de basura aquí en Panamá? Tinaco. ¿De dónde salió eso? Porque la empresa norteamericana que recogía la basura se llamaba Time and Company. Así que, como no había bolsas plásticas, los recogían en barriles, llegaban los recolectores y gritaban en la calle, Time and Co. Y la gente que oía, Tinaco, eso significaba, saca tu recipiente, ponlo en la calle que se va a llevar la basura. Y de ahí entonces, la Real Academia acepta el término, aunque uno de los pocos que lo usamos somos aquí en Panamá. Cuando yo estaba estudiando el doctorado, mi roommate era de Valencia, España, y no nos entendíamos en español. Teníamos que hablarnos en inglés. Porque era la misma palabra, pero para él significaba una cosa y para mí significaba otra. ¿Vamos bien? Okay. Así que aquí en Panamá hemos hecho contribuciones a nivel mundial de manera discreta, aunque la descolocamos, pero hemos hecho contribuciones. Bien, entonces, de 1930 a 1950 viene el periodo de teoricismo. Con todas esas fórmulas empíricas y todos esos estudios, entonces ya podemos tener base para establecer una teoría firme, y con esa teoría firme aparecen algunas cosas que usamos aquí, como son que le estoy cambiando el nombre, no es teoría, es racionalización. Y de 1950 a presente, sí es teoría. Así que en el periodo de racionalización se descartan muchas de esas fórmulas empíricas y se empiezan a investigar las que son más prometedoras y salen cosas como la teoría de Sherman del hidrograma unitario, que la vamos a estudiar en este curso, el flujo medios porosos, la teoría de Thais, la teoría de Norton, y al final del periodo aparece un matemático, porque uno de los inconvenientes del análisis de los datos hidrometeorológicos es que no presentan un patrón uniforme. Así que este matemático de nombre Gumbel introduce el concepto de estadística al análisis de datos meteorológicos. Y aparece entonces la hidrología estocástica. Nosotros aquí vamos a ver un módulo de
uso de estadística para el análisis de datos, y de esa manera podemos entonces tener magnitudes dentro de cierto margen de error que sean aceptables para diseñar usando los conceptos de estadística. Okay. Aparecen cosas en Estados Unidos como el USDA, el Departamento de Agricultura, el Cuerpo de Ingenieros que sigue estudiando, el American Geophysical Union, etcétera, etcétera, instituciones que pues definen estas cosas. Al final del año 50, ya para los años 60, aparece algo revolucionario y es el uso de computadoras. Anteriormente los procesos del ciclo hidrológico se analizaban de manera aislada, y es lo que vamos a hacer en este curso. Vamos a analizar cada proceso de manera aislada, pero los procesos no ocurren de manera aislada, sino que ocurren de manera simultánea. Pero para poder analizar eso de manera simultánea, la cantidad de datos es abrumadora y a mano no se podía hacer. Pero cuando aparecen las computadoras, yo puedo diseñar un modelo de computadora para analizar los procesos hidrológicos de manera simultánea, viendo causas y efectos. Así es que aquí, en este periodo, las computadoras permiten un avance significativo en esta ciencia. Pero con el uso de modelos tenemos el primer modelo, el Stanford Watershed Model, desarrollado en la Universidad de Stanford. Después aparecen otro pocotón de modelos más. Tenemos, por ejemplo, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos tiene el Hydrologic Engineering Center en Davis, California, donde fui a estudiar el doctorado. Pero qué decepción, porque cuando llegó allá y traté de entrar al HEC, ¿qué me dijeron? US Citizen only. Y hasta ahí llegó el entusiasmo. ¿Estamos bien? De todas maneras, yo me colaba de vez en cuando con mis compañeros. El HEC ha evolucionado, hay un HEC RAS, HEC HNS, son gratis, porque lo paga el gobierno federal. Hay otros que no son gratis, que son costosos, por ejemplo Mike 11, que vale como $100,000. Ese sí no lo vas a poder piratear, y te dan una llave en un USB, y si el USB no está conectado a un puerto de la computadora, el modelo no corre aunque lo haya pirateado. ¿Estamos bien? Así que hay un número infinito de modelos. El uso de modelos crea una confianza excesiva en que ahora tengo un modelo, puedo hacer cualquier cosa. Grave error, porque ¿qué necesita el modelo? Datos. Y si no tengo datos confiables, no importa qué modelo tenga, no puedo predecir nada. Ahora mismo, ¿cómo se recogen los datos hidrometeorológicos? Por ejemplo, hay sondas, hay radar, hay satélite, hay estaciones de meteorología, hay estaciones de aforo en río, hay pluviómetro, hay pluviógrafo, etcétera, 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 una serie de instrumentos de medición. Esos datos sirven para alimentar modelos, y los modelos sirven para hacer pronósticos. Por ejemplo, aquí en Panamá, originalmente, ¿quién empezó a recoger los datos? El IRRE. Pero el IRRE, ¿qué finalidad tenía? Crear hidroeléctricas. Después el IRRE se privatizó y se lo pasaron a ETESA, y la función de ETESA no era crear hidroeléctricas, era transmisión de electricidad. Así que eso lo fueron descartando y cada vez fueron eliminando estaciones. Y ahora de ETESA pasó a Mi Ambiente, y de Mi Ambiente crearon el Instituto de Hidrometeorología. El Instituto de Hidrometeorología, su información no tienen muchas estaciones de medición, la mayoría de los datos vienen de satélites con modelos ahí para hacer pronósticos y demás. Así que en Panamá estamos en pañales
con respecto a la data. Hay escasez de datos. ¿Y por qué hay escasez de datos? Porque recoger los datos es costoso y procesarlos también es costoso. Así que muchas veces no le invertimos en eso y cuando vamos a diseñar en esta disciplina carecemos de información y tenemos que ver qué hacemos para inventar. Por ejemplo, viene la carretera a Darién, hay como 120 ríos quebradas y no sé qué pasa con la carretera. Andan que no saben ni qué hacer porque tienen que diseñar los puentes y como no saben qué caudal es en el río, a qué altura pongo el puente. Así que están cumpliéndose la cabeza a ver cómo que hacen. ¿Por qué? Porque no hay datos. Y si no hay datos, ¿cómo diseño? Bien, así es que ese es un problema que tenemos los modelos. Si la data es adecuada, pueden hacer pronósticos y cada vez los pronósticos son más eficientes en función de la mejor data. Así que aquí en Panamá ha habido un desarrollo que se ha distinguido en dos regiones, la región del Canal de Panamá y fuera del Canal de Panamá. En la ACP hay datos de todo, ellos recolectan data, la procesan en tiempo real, los datos los recogen cada 15 minutos, y la procesan en tiempo real y tienen toda la información. Río Indio, ellos empezaron a recoger datos después, ya deben tener data suficiente. Aquí han habido cosas desastrosas porque no han seguido las recomendaciones del US Bureau of Reclamation. Por ejemplo, la primera hidroeléctrica aquí en Panamá, ¿dónde se hizo? Del IRRE, no estoy hablando de la primera hidroeléctrica en Panamá, ¿dónde estuvo? ¿Ah? Primera hidroeléctrica en Panamá, Macho de Monte en Chiriquí. Pero no fue el IRRE, fue Empresas Eléctricas de Chiriquí la que diseñó eso, la electricidad a los chiricanos. Así que siempre ha habido una diferencia entre Chiriquí, la antigua provincia, y el resto del país allá, porque ahí no estaba allá. Bien, ¿quién fue el que contribuyó al desarrollo de Chiriquí? Porras, ¿qué hizo Porras para desarrollar Chiriquí? Cuando terminaron la construcción del canal consiguió que los gringos le regalaran todos los ferrocarriles y los vagones de ferrocarril. ¿Y a dónde se llevó todo eso? Para Chiriquí, y creó el ferrocarril de Chiriquí, así que ahí tenía ferrocarril. Véase, el ferrocarril lo desmantelaron. ¿Qué queremos hacer ahora? ¿Qué queremos hacer ahora? Ferrocarril Panamá, Chiriquí. Pero, entonces no somos continuos, teníamos algo y lo desmantelamos. Aquí en Casco Viejo, ¿qué teníamos? Tranvía, ¿qué hicimos con el tranvía? Lo desmantelamos para poner buses. En Europa no hace eso, lo mantiene. Por lo menos hemos avanzado aquí en algo con el metro, el subterráneo. Okay, lo mantiene, pero el desarrollo no es continuo. Así que la primera hidroeléctrica del IRRE fue en Veraguas, en La Yeguada. Y como no siguieron las recomendaciones, ¿qué le pasó a La Yeguada? Se llenó de sedimento. Y ahora no genera, el lago está lleno de sedimento. En Chiriquí, estaba Empresas Eléctricas de Chiriquí, recogió datos desde 1920 y pico. Empresas Eléctricas fue expropiada por el gobierno militar y pasó al IRRE y construyeron la hidroeléctrica de Fortuna. Y ahí por suerte sí han seguido las recomendaciones y todas las indicaciones y la hidroeléctrica, pero hay una preocupación y es con nuestros fabulosos legisladores y políticos, porque ellos, para no tener el problema que hubo en La Yeguada, ¿qué hicieron? Trajeron una especie no endémica del área que es el Pinus caribe y toda la cuenca la protegieron con Pinus caribe. Y cuando usted pasa por ahí ve los árboles hermosos y qué es lo que ven los legisladores y diputados y demás con ese bosque. ¿Qué es lo que ven? Dinero, echa abajo el bosque y vende la madera. Si echas abajo el bosque y vende la madera, se fue la protección de erosión de la cuenca y viene el desastre. Bayano fue otro desastre. ¿Qué pasó? Como dependíamos de los gringos de la empresa Fuerza y Luz, llegaron los gringos y dijeron, ya no te voy a dar más electricidad. ¿Tú ves cómo resuelve tu problema?
El agua, ¿quién nos las daba? La planta de Miraflores. Y los gringos dijeron, ven acá, resuelve tu problema, ya no tengo más agua. Entonces surge el IDAN, la planta potabilizadora de Chilibre, pero ha sido así, no ha sido continuo, ni ha habido planificación. Había problemas de electricidad, bueno, se creó la planta térmica en Colón, pero es más barato producir electricidad de forma hidráulica, así es que la teoría dice que debe tener mínimo 20 años de registro y Bayano lo diseñaron con 5 años. Qué mala suerte que los 5 años coincidieron con la niña. Con la niña hay abundancia de agua. Y dijeron, wow, esto es una maravilla, mira la cantidad de agua que hay en esta cuenca. Y las instituciones financieras dijeron, bueno, esto es muy costoso, hazlo por etapas. Tú pretendes poner 4 turbinas, vamos a empezar con 2. Y después que ya estás generando y tienes ingresos, pones las otras 2. Bueno, pusieron 2. Y cuando inauguraron la planta y el general Torrijos estaba tan borracho que se cayó al río, al agua, y los demás manzanillos se tiraron con él detrás del día de la inauguración, por allá por 1972, creo. ¿Estamos bien? ¿Y qué pasó cuando inauguran? Estamos en el Niño y no hay agua. Que no había suficiente agua para que las 2 turbinas funcionaran y los otros 2 espacios siguen vacíos y no le van a poner turbinas porque no hay suficiente agua. Entonces, si no seguimos las recomendaciones de los datos que se han recogido a nivel mundial, pues nos pasan esas cosas. Bayano se sobrediseñó y no hay agua. Entonces el agua no se crea, el agua se produce por condiciones naturales y es lo que tratamos de evaluar con los modelos, con las mediciones, etcétera. Y entonces aquí nosotros vamos a tomar algunos elementos y vamos a ir estudiando de manera aislada. ¿Ok? Los distintos elementos. Hay modelos de computadora, no podemos empezar a entrar en modelos si antes no conocemos la teoría. ¿Estamos bien? Así que no vamos a llegar a la etapa de modelos, pero aquí pues existen muchos modelos, algunos gratis, otros no tan gratis. ¿Ok? Así que Panamá, han habido desastres ecológicos. Por ejemplo, en Chiriquí se acabó con todos los pantanos para crear las bananeras. En la construcción del ferrocarril de Chiriquí agarraron 2 ríos y para ahorrarse un puente los unieron. Y cuando llueve crece bonito, porque ahora en vez de ser un río aquí y otro acá, unen antes del puente y crece bonito. Originalmente en Chiriquí no se pensaba sembrar bananos, lo que se pensaba se llamaba Chiriquí Sugar Company, algo así, era para hacer azúcar. ¿Ok? Era para hacer azúcar. Así que siembran los cañaverales y resulta que como hay demasiada agua, no rinde azúcar. Así que ¿para qué usaron los cañaverales, los pocos que quedaron? ¿Para qué creen que usaron los cañaverales que quedaron y el resto lo sembraron en banana? Todavía hay cañaverales en Chiriquí. ¿Para qué crees que lo usan en el área de Alange? Ron Cartavieja. Ese no produce azúcar, pero sí produce bastante líquido porque hay bastante agua. Así es que en Boca del Toro hicieron los bananos, en Boca del Toro llevaron los ferrocarriles, pero el ferrocarril no va para ningún lado, solamente va ¿a dónde? A las bananeras a recoger los guineos. Ahora estamos pensando en hacer un nuevo ferrocarril en Panamá, Chiriquí, qué sé yo. Eso sería una ventaja y un desastre. ¿Desastre para qué? ¿Para quién sería una verdadera calamidad el ferrocarril Panamá-David?
para todos los transportistas, los buses, los camiones que transportan bien, porque ya no vas a viajar en bus a Panamá, Chiriquí, vas a viajar en qué, en tren. Véanse, todo ese montón de buses quedarían sin trabajo, todos esos camiones quedan sin trabajo. Así que nos pintan bonito el ferrocarril, pero no nos dicen las consecuencias del ferrocarril. No nos dicen consecuencias de que te vas a quedar sin trabajo. El trabajo tradicional de buses, adiós, porque se acabó. ¿Okay? Que a lo mejor es una ventaja tener el ferrocarril si hay un aumento en qué. Si aumenta qué cosa. El costo del combustible. Porque vamos a tener esa cantidad de camiones y buses viajando, no va a tener el ferrocarril. ¿Estamos bien? ¿Qué otra área de Panamá se desarrolló con necesidades de mediciones hidrológicas? Coclé. ¿Qué es lo que hay en Coclé? ¿Qué actividad hay en Coclé? Sal y azúcar. ¿Ah? Sal y azúcar. Las cañaverales, Ingenio Felina, Estrella Azul y todo lo demás. Ellos hicieron canales y cuestiones ahí para la construcción de los cañaverales y ahora mismo la producción de azúcar principalmente está en Coclé y después pusieron a Veraguas con el ingenio de Veraguas ahí. Así que todo estaba relacionado con qué? Con mediciones hidrológicas. ¿Hay agua? ¿No hay agua? ¿Desarrollo de la agricultura o no desarrollo de la agricultura? ¿Okay? En Panamá estamos bendecidos por la cantidad de agua, solamente que no sabemos qué hacer con el agua. Le llamamos arco seco, 1200 milímetros de lluvia en promedio. Cuando hay agua, hay bastante agua, y cuando no hay agua, no hay agua. Pero no hemos desarrollado sistemas de riego y hay conflictos entre uno y otro. Por ejemplo, en Chiriquí están las hidroeléctricas de Pasada y está el Emilio Rojas. Y cuando la hidroeléctrica retiene agua, Emilio Rojas es para irrigación y no le llega agua de irrigación porque el Ministerio de Comercio e Industria da una licencia y el MIDA da otra licencia y no se ponen de acuerdo entre las distintas instituciones oficiales. Estamos en retraso en uso del agua. Trataron de hacer un proyecto de riego en Los Santos, el proyecto de Tonosí. No se sabe qué se hizo La Plata, pero el proyecto no empezó. Pero La Plata sí se desapareció. ¿Y por qué es eso? Porque si seguimos dependiendo de la ocurrencia del agua en estado natural, no vamos a tener seguridad alimentaria. Y véase, ahora mismo hay un desastre. ¿Cuándo ustedes habían visto que en marzo llovía como este año? Véase que nuestros abuelos esperaban Viernes Santo para un mes después empezar la siembra, porque un mes después era que empezaba a llover. Ahora no estamos ni en Viernes Santo y ya está lloviendo. Si viene un cambio climático como le pasó a los mayas, ¿qué vamos a pasar? Vamos a pasar hambre, porque no vamos a saber ni cuándo sembrar ni nada. Pero si tuviéramos un sistema de almacenamiento de agua, entonces ya no dependeríamos del agua en estado natural, sino que podríamos almacenarla en la época de abundancia para tenerla disponible en época de escasez y sembrar por medio artificial irrigación, ¿sí o no? Pero para eso tenemos que tener un conocimiento de cuánta agua hay, cuál es el patrón climático, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Así es que aquí nosotros tenemos ese reto. El reto más grande en agua ahora mismo, ¿cuál es? Abastecimiento de agua. La gente en su gran mayoría se queja de que no le llega el agua, pero sí les llega el recibo. ¿Okay? No le llega el agua y sí le llega el recibo. Ese es el reto más grande que tenemos, y todos los gobiernos han estado prometiendo agua 24/7 y todo se queda en promesa. ¿Estamos bien?
Entonces, con esto terminamos la revisión de la evolución, donde hemos tratado pues, de indicar que todo ha sido una observación, necesito algo, ¿qué tengo que hacer? Y ahí ha ido evolucionando, se ha ido creando instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso vamos a terminar la clase de hoy. Voy a ver quiénes llegaron después que pasó.